Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas, todos los que nos siguen en nuestro curso bíblico, El maravilloso mundo de la Biblia. Para nosotros, desde la Parroquia de Cristo Rey, es motivo de gran alegría podernos reunir con todos ustedes a través de este medio virtual para seguir caminando en nuestro estudio de la poderosa palabra de Dios. Yo soy el Padre Luis Guillermo García, párroco de Cristo Rey en la ciudad de Manizales, y les damos nuevamente la bienvenida. Hoy ya nuestro tercer encuentro, vamos a terminar la introducción general a todo lo que tiene que ver con la Sagrada Escritura para que la próxima semana, queriendo Dios, nos involucremos en todo el mundo ya de los primeros 5 libros de la Biblia que llamamos el Pentateuco. Ante todo y en primer lugar, yo quiero agradecerles a todos ustedes sus muestras de cariño, de cercanía, con este esfuerzo que hacemos desde la Parroquia de Cristo Rey para llegar con el estudio de la poderosa palabra de Dios. La verdad es que es muy bonito, es muy especial ver el entusiasmo, ver la alegría. Muchas personas han escrito al correo electrónico que lo tienen allí en la pantalla, maravillosomundodelabiblia@gmail.com. Muchos de ustedes han escrito, han dejado allí sus comentarios, también nos han hecho preguntas que dentro de un momento vamos a hacer eco a algunas de ellas. Siempre vamos a dedicar una seccioncita comenzando nuestro encuentro para elegir 2 o 3 de las preguntas que ustedes hacen y también tratar de darle respuesta. Eso nos da mucha alegría, que ustedes se comuniquen, que nos cuenten. También en el chat de esta transmisión ustedes dejan sus comentarios. Muchas gracias por su generosidad, por darnos ánimo, por su entusiasmo. Se los decía y se los repito esta noche que para mí como sacerdote y como estudioso de la Sagrada Escritura es motivo de mucha alegría ver también ese compromiso y ese entusiasmo que ustedes tienen con nuestro curso El maravilloso mundo de la Biblia. También nos da mucha alegría tantas y tantas personas que están siguiendo el curso. Las visualizaciones en el canal de nuestra parroquia, Cristo Rey Manizales, cada vez son más en las escenas que ya hemos transmitido en nuestros 2 primeros encuentros anteriores. Recuerden que los videos de estas enseñanzas quedan montados en nuestro canal de YouTube. Usted puede entrar a la hora que quiera, repasarlos, volver sobre ellos, pasarle el enlace a las personas que ustedes saben que también les interesan todos estos temas. Es algo abierto, es para que simplemente nos deleitemos estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que queremos, llegar hasta muchas personas. Se han comunicado de muchos países, de Estados Unidos, de México, de países de Sudamérica, de muchas ciudades de nuestro país y también de aquí de nuestra ciudad de Manizales, muchas personas de aquí de la parroquia y en general de la ciudad, y eso nos alegra mucho. Es muy motivante y es un compromiso para tratar de hacerlo cada vez mejor. Sin más preámbulos, recuerden que nuestro método es la lectura atenta de la palabra de Dios, ir a una serie de textos bíblicos y sacar de ellos las enseñanzas concretas que tenemos allí. Lo que más nos interesa, lo que más buscamos con nuestro curso El maravilloso mundo de la Biblia es que podamos leer la palabra de Dios. Tenga usted la palabra allí cerca, donde se encuentra siguiendo esta enseñanza. Muy importante, fundamental, que vayamos anotando los textos bíblicos a los que hacemos referencia. Siempre van a aparecer en nuestras diapositivas y es muy importante que usted los anote, los fragmentos que yo vaya leyendo aquí y en general los textos que vamos poniendo allí de referencia. Usted después va a sacar un ratico, va a leer la palabra, va a entrar en contacto con la Sagrada Escritura, que es al fin y al cabo lo que nos proponemos en nuestro estudio. Muchas gracias pues por estar con nosotros, muchas gracias porque en medio de esta pandemia y de esta virtualidad, pues Dios nos da también la bendición de poder propagar el mensaje de la palabra de Dios y que tengamos el entusiasmo, el enamorarnos cada vez más de la Sagrada Escritura y allá en casa leerla, solos, en familia,
orar con ella, meditar, no solamente tenerla de adorno en un lugar de la casa, sino sobre todo nutrirnos de la poderosa palabra del Señor. Sin más preámbulos, entonces vamos a entrar en nuestro tema para esta noche, que como les digo es finalizar la introducción. El método que vamos a hacer cada 8 días en cada uno de nuestros encuentros será primero una breve oración tomada siempre de la palabra de Dios, luego haremos un muy breve paso por la tareita que dejamos en la sección anterior, miraremos alguna cosa de la tarea y luego haremos un muy breve repaso de lo visto en la enseñanza anterior para que vayamos siempre sintonizados y después nos involucramos de lleno, nos metemos de lleno en el tema en cuestión de cada uno de nuestros encuentros. Vamos a empezar entonces invocando la presencia del Espíritu de Dios para que venga y nos ilumine, nos guíe, nos lo enseñe todo, nos muestre aquello que tiene para enseñarnos en la poderosa palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, luz divina, que nos regalas la sabiduría, que nos regalas el entendimiento y que nos das la posibilidad de conocer el mensaje de salvación. En esta noche nos ponemos en tus manos. Te pedimos que vengas sobre nosotros, que nos muestres los designios del Padre amoroso para cada uno de nosotros. Guíanos con tu Santo Espíritu para que conozcamos la verdad plena. Que esta palabra que vamos a leer, Santo Espíritu de Dios, tú nos des la luz para crecer cada día y para entender en ella el mensaje de salvación. Del libro de Nehemías, en el capítulo 8, versículos del 1 al 12. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza de la Puerta de las Aguas y pidió a Esdras, el escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había entregado a Israel. Así lo hizo el sacerdote Esdras. El día primero del mes séptimo trajo el libro de la ley y ante la asamblea compuesta por hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, lo estuvo leyendo en la plaza de la Puerta de las Aguas, desde la mañana hasta el mediodía. Todo el pueblo, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón, escuchaban con atención la lectura del libro de la ley. Esdras, el escriba, estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para la ocasión. A su derecha estaban Matitas, Sema, Anías, Urías, Gelsías, Maasías, y a su izquierda Pedayas, Misael, Malaquías, Jasún, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, pues estaba más alto que todos. Al abrirlo, todo el pueblo se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, al gran Dios, y todo el pueblo, levantando la mano, respondió: Amén, amén. Después se postraron y rostro en tierra adoraron al Señor. Todos los que estaban allí presentes de pie leían el libro de la ley de Dios clara y distintamente, explicando el sentido para que pudieran entender lo que se leía. El gobernador Nehemías, Esdras el sacerdote, escriba, y los levitas que instruían al pueblo, dijeron a todos:
Este día está consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Nehemías añadió: vayan a casa y coman alimentos exquisitos, beban licores dulces y manden su porción a los que no han preparado nada, pues este día está consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, que el Señor se alegra al verlos fuertes. Y los levitas tranquilizaban a todo el pueblo diciendo: no estén tristes, que este es un día santo. Todo el pueblo se fue a comer y a beber, repartieron porciones y celebraron una gran fiesta, pues habían comprendido las palabras que les habían enseñado. Hemos querido iniciar esta noche en oración con este texto del libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, porque nos muestra el sentimiento, la emoción y la alegría de un pueblo al que le es proclamado públicamente la palabra de Dios. Un pueblo que volvió del destierro, un pueblo que pudo de la mano de Dios restaurar la ciudad santa de Jerusalén y el templo que estaban en ruinas. Y esa reconstrucción y esa restauración espiritual llega a su momento solemne con la lectura de la palabra de Dios. Todo el pueblo se congregó, trajeron el libro de la ley, fue leído ante la asamblea, todos escucharon con atención, se postraron y adoraron al Señor, entendieron el sentido de la Escritura y estaban felices porque comprendían las palabras de la ley. Que también nosotros, al caminar en nuestro curso bíblico, el maravilloso mundo de la Biblia, seamos felices, estemos entusiasmados y también nos postremos ante el Señor porque vamos entendiendo el sentido de la palabra que Él nos regala. Señor Dios Todopoderoso, que esta noche Tú nos enseñes a vivir en la alegría, en el entusiasmo, en el gozo del corazón, porque podemos escudriñar Tu poderosa palabra y podemos tratar de entenderla con el corazón para crecer cada día más de Tu mano. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente. Nos da mucha alegría entonces seguir adelante con nuestro curso bíblico, una nueva semana, y este maravilloso mundo de la Biblia nos va a ir impregnando, nos va a ir llevando, nos vamos a sumergir en esta aventura hermosa, maravillosa, conociendo un poquito más de la palabra de Dios. Lo que hacemos en este ratico, en estos 45, 50 minutos que estemos aquí, es entrar en contacto con la palabra de Dios, querer estar más cerca de lo que el Señor nos enseña y, claro, tener en la casa como la posibilidad de ir, escudriñar, leer y sacar una enseñanza para nuestra vida. Definitivamente, eso es lo más importante. Por eso el ejercicio que dejamos, la tareita que dejamos cada 8 días, siempre que tendrá que ver con el contacto con la palabra de Dios. Por ejemplo, la semana pasada yo les pedía al final que en el cuadernito de apuntes que usted va a tener allí, que vuelvo y se los digo, es muy importante tenerlo, pues hacer la lista de los libros bíblicos. Y al hacer la lista de los libros bíblicos, poner la abreviatura, porque de ahora en adelante vamos a citar así. Cuando yo en las diapositivas les ponga un texto bíblico, les voy a poner simplemente la abreviatura que usted ya tiene allí en su tablita, en la lista que ha hecho para hoy, y que entonces se la va a ir aprendiendo. Es mucho más fácil así. A continuación, a partir de algunas de las preguntas que ustedes me han hecho en el correo electrónico, el maravilloso mundo de la Biblia @gmail.com, pues entonces esta noche vamos a mirar un poquito cómo se cita un texto bíblico, cómo encontrar un texto bíblico, y para eso es muy importante partir de las abreviaturas que tienen. No me voy a detener demasiado tiempo en esto, ustedes van a quedar aquí en el video, quedan con las
diapositivas donde está un elenco de todos los libros bíblicos con su respectiva abreviatura. No se asusten y no se preocupen si de pronto en 2 o 3 libros varía un poco el orden. Alguno de ustedes por el correo me hacía esa pregunta, me decía: padre, en mi Biblia hay unos profetas y después otros. ¿Tiene algún problema? ¿Debo cambiar de Biblia? No. De pronto la lista, como yo se las presento aquí esta noche, en algunas de sus Biblias cambie. No se preocupen por eso. Lo importante, recuerden, es que estén todos los libros de la Biblia. Eso sí es muy importante. Recuerden, 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. Eso sí es fundamental para que nuestra Biblia sea una Biblia completa, total. En el día de hoy, terminando esta introducción, vamos a hablar un poquito precisamente de cómo algunas Biblias quitan algunos de los libros. De eso vamos a hablar hoy un poquito, y es muy importante que nosotros como católicos tengamos nuestra Biblia absolutamente completa, los 73 libros. El orden a veces puede variar un poquito, no es muy normal, porque es algo de las ediciones. Acuérdense que este es un conjunto de libros, y a veces en las ediciones, buscando una mejor lectura, de pronto le pueden cambiar a un libro el orden, pero no es lo normal. Lo normal es más o menos el orden que tenemos aquí. No me voy a detener mirando la abreviatura de libro por libro, simplemente fíjense que se reduce a 2, máximo 3 letras. Generalmente son las iniciales, generalmente son las 2 o las 3 primeras letras. Es lo más importante en tener en cuenta. Por ejemplo, donde aparecen allí 2 es porque son esas 2 posibilidades. Por ejemplo, Génesis, en algunas Biblias puede aparecer, o en algunas citas, en libros de teología, de estudios bíblicos, puede aparecer G-E-N o puede aparecer simplemente G-N, cualquiera de las 2 sirve. Éxodo es E-X, Levítico puede ser L-E-V o L-V, simplemente por citar algunos de los casos de los textos bíblicos. Aquí los tienen. Lo mismo para el Nuevo Testamento, los Evangelios, por ejemplo, son 2 letras, obviando la vocal, MT para Mateo, MC para Marcos, LC para Lucas, JN para Juan, las 2 consonantes. En las cartas de San Pablo, generalmente, cuando son varias cartas, está el número, por ejemplo, si es Primera Corintios, el 1 y luego Cor, en fin. Allí lo tienen en las diapositivas, ustedes después lo pueden mirar con más despacio. Vuelvo y les digo, si en alguna hay una variación, un pequeño cambio en el orden, podríamos utilizar aquella máxima que el orden de los factores no altera el producto. Lo importante, vuelvo y lo digo, lo fundamental es que sí estén absolutamente todos los libros. Eso sí es muy importante, porque si no, si su Biblia tiene 60 libros, 62 libros bíblicos, por decir algo, pues es como si usted cogiera un libro de 300 páginas y le arrancara la 20, le arrancara la 40, le arrancara la 70, la página 90, pues luego no va a poder entender el orden general. Me han preguntado en el correo electrónico cómo vamos a hacer nuestro estudio. Yo ya les explicaba un poquito. Vamos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en orden, en lo que se llama un orden canónico. Hoy, cuando estudiemos un poquito lo del canon, lo vamos a entender mucho mejor, pero es en un orden canónico, es decir, desde el primer libro de la Biblia hasta el último. No nos vamos a saltar ninguno, ni vamos a dejar de estudiar ninguno. Vamos a ir en orden. Esta introducción es muy importante para luego meternos en ese orden. Absolutamente todos los libros de la Biblia los vamos a estudiar. Ustedes deben estar preguntándose: ¿y cuándo, padre? Eso nos va a demorar mucho. Sí, vamos a ir sin afán. Mientras Dios nos dé vida y nos dé salud, vamos a estar semanalmente subiendo una enseñanza bíblica para que usted en cualquier momento que pueda la vea. El lunes la hacemos en directo a las 7 de la noche, como lo estamos haciendo ahora, pero la enseñanza queda allí subida en nuestro canal de YouTube para que ustedes en cualquier momento la vean. De la otra preguntita que les hice vamos a hablar un poquito más adelante, porque es uno de los temas de hoy referentes a los libros llamados
protocanónicos y deuterocanónicos. Dentro de un momentico vamos a entrar en ese tema, pero quería, y así lo vamos a hacer cada 8 días, vamos a empezar dándole un vistacito al ejercicio personal. Háganlo. A mí me da mucha alegría cuando me escriben diciéndome, padre, ya hice la tarea, algunos incluso me la enviaron al correo. Muy bien, maravilloso. Y cualquier pregunta que tengan, yo siempre voy a estar dispuesto, de pronto no en el momento exacto, pero les iré respondiendo. Y créanme que a todos los he leído. Han llegado un sinnúmero de correos, yo creo que más de 200 correos electrónicos, y poco a poco los hemos ido evacuando y a muchos de ustedes también les he dado respuesta. Hoy muy breve en resumen de lo que hicimos, de lo que hablamos mejor en nuestro encuentro anterior, simplemente para conectarnos y para entrar nuevamente en sintonía para nuestro encuentro del día de hoy. Hace 8 días, haciendo una introducción general en su primera parte, ya entendimos muy bien por qué se llama Biblia, porque es una biblioteca, es un conjunto de libros. También nos queda claro, y nos lo vamos a aprender ojalá de memoria, que tenemos 76 libros en nuestra Biblia. Cuando usted vaya a comprar una Biblia, cuando vaya a regalarle una Biblia a alguien, cuando usted en su casa vaya a leer la Biblia, yo sí le pido por favor que lo primero es ir a su tabla de contenido, que la tiene al principio o al final, y cuente que tenga todos los libros bíblicos, porque si no, nos quedamos a medias. 76 libros, 46 para el Antiguo Testamento, 27 para el Nuevo Testamento. A propósito de las siglas, tenemos ahí en la diapositiva, siempre que vayamos a hablar de Antiguo Testamento, vamos a usar las letras mayúsculas AT, y siempre que vayamos a hablar de Nuevo Testamento, vamos a usar las letras mayúsculas NT. Hay unas generalidades que la mayoría de ustedes conocen, pero acuérdense que yo les decía en el primer encuentro, en la presentación, que aquí partimos de cero. Vamos poco a poco. El que ya lo sabe, lo va a repasar, y el que no lo sabe, lo va a ir entendiendo, pero es mejor así. No como yo pensar que muchos de ustedes ya saben muchas cosas y saltarlas, sino al contrario. Ir poco a poco y verán cómo vamos avanzando de bueno. Entendimos que testamento significa alianza, Antiguo Testamento, antigua alianza en el Sinaí, Nuevo Testamento, nueva alianza con el Señor Jesús en su muerte y resurrección. También aprendimos lo del autor de la Biblia, autor principal, el que todo lo sabe, el que todo lo hace, el dueño y señor de nuestras vidas, el Dios del cielo, es el autor principal de la Biblia. Pero es muy importante tener en cuenta que Él se valió de seres humanos para que dejaran por escrito todo y solo aquello que Dios quiso. Autor principal Dios, llamémoslo autor secundario, el ser humano, con una palabrita técnica que es agiógrafo. Agiógrafo es el que dejó por escrito un libro bíblico en la poderosa palabra de Dios. Dios, autor divino, autor principal, reveló, dio una serie de verdades, las mostró en el tiempo, en la historia, en sueños, en visiones de diferentes maneras, e inspiró para dejar eso por escrito. Revelación fue todo lo que mostró, inspiración, la moción para dejar por escrita la palabra de Dios. Ese es el breve repaso de lo que veíamos hace 8 días. Ahora un tema que lo vamos a ver en 5 minuticos, muy importante, sobre algunas preguntas que ustedes me hacían. Siempre voy a tratar de responder en la sección siguiente algunas preguntas que estén relacionadas precisamente con lo que vamos viendo. Si en este momento me preguntan algo del Evangelio de Mateo o del libro del profeta Isaías, yo voy a ir guardando esas preguntitas en un archivo y en el momento indicado las vamos a ir resolviendo. Quienes me hicieron preguntas en el correo o en el chat, pero ojalá sea en el correo, sobre todos estos temas introductorios, entonces vamos a dar unas respuestas muy breves. Los nombres de los libros bíblicos. Me preguntaba alguien, padre, ¿por qué llevan el nombre que tienen? Hay como diferentes, digamos, maneras o diferentes ítems para darle un nombre al libro bíblico. Por ejemplo, según el contenido que tienen. Dentro de 8 días que empecemos a estudiar el libro del Pentateuco, vamos a decir una palabrita de cada uno de los 5 primeros libros.
y por ejemplo ellos están nombrados de acuerdo a su contenido. Génesis quiere decir inicio, ustedes lo saben. Génesis quiere decir inicio, origen, y por eso este primer libro de la Biblia se llama así, porque habla de la creación del mundo, habla del origen del pecado, habla del origen del pueblo de Israel. Todo tiene que ver con los orígenes, por eso se llama Génesis, por ejemplo. El libro del Éxodo, el segundo libro de la Biblia, habla del caminar, habla del peregrinar por el desierto. Salieron de Egipto, el pueblo de Israel, y salió en un éxodo, se fue, caminó, por eso se llama Éxodo. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis en griego quiere decir revelación, y vamos a ver que todo el contenido del libro del Apocalipsis es una revelación que Dios le hace a un personaje llamado Juan. Otros libros bíblicos, eso lo vamos a ir viendo en el camino, aquí es simplemente una pincelada. Otros libros bíblicos tienen el nombre de acuerdo al personaje central del libro. Por ejemplo, el libro de Josué nos cuenta toda la historia de Josué como caudillo para el pueblo entrar en la tierra prometida y conquistarla. Y todo gira en torno al caudillaje de Josué. Los libros de Reyes, pues nos hablan de la monarquía, de una época histórica del pueblo de Israel donde estuvo gobernada por esos grandes reyes, por David, por Salomón, por Saúl. Entonces por eso se llama el libro de los Reyes. También hay libros bíblicos que llevan el nombre del agiógrafo, del autor humano, de ese autor del que Dios se valió para que dejara por escrito. Por ejemplo, los evangelios. Evangelio según San Mateo, porque lo escribió Mateo. Evangelio según San Lucas, porque lo escribió Lucas. Evangelio según San Juan, porque lo escribió Juan. La carta de Santiago, la carta de Pedro, el libro del profeta Isaías, por el personaje que lo escribió. También hay otros libros que llevan el nombre según la comunidad a la que van dirigidos, o un personaje. Por ejemplo, la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Nosotros decimos la carta a los romanos, porque es dirigida a una comunidad cristiana que está en Roma. La carta a los corintios, porque es dirigida a una comunidad allá en un pueblo llamado Corinto. La carta a Timoteo, Pablo le escribe una carta a un personaje concreto, histórico, llamado Timoteo. Y por último, según las enseñanzas y el estilo en que fue escrita. Por ejemplo, el libro de la sabiduría tiene toda una enseñanza en torno a la sabiduría que Dios quiere darnos a nosotros. El libro de los proverbios, hermosísimos cuando lleguemos a estos libros que se llaman sapienciales, son una serie de máximas, como decir adagios, diríamos nosotros hoy, o refranes, pero con toda una enseñanza espiritual. Y son proverbios, son pequeñas líneas, 2 rengloncitos, un rengloncito, con una enseñanza muy concreta, y se llaman proverbios. Por eso se llama el libro de los proverbios. Solamente una pinceladita. Nos podríamos quedar aquí hablando de los 73 libros y por qué cada uno lleva su nombre, pero eso lo iremos haciendo a medida que vayamos estudiando cada libro bíblico. Una pregunta muy importante y muy interesante que me hicieron: Padre, ¿cómo elegir una buena Biblia? Yo estoy muy entusiasmado con el maravilloso mundo de la Biblia y quiero conseguirme una buena Biblia. ¿Cuál es la mejor? ¿Qué Biblia puedo comprar? ¿En qué me baso? Ustedes siempre me van a ver a mí, siempre, y los que han seguido el curso bíblico de tiempo atrás están familiarizados con esta Biblia que yo traigo. Es mi gran tesoro, lleva conmigo muchísimo tiempo. Esta es se llama la Biblia de América, en singular, de América. Para nosotros es una muy buena traducción, es muy entendible, y la característica que debe tener una buena Biblia es, pues yo hablo desde que soy muy cegatón, entonces yo hablo desde lo que yo busco personalmente para poder leer una buena Biblia. Primero y fundamental, que tenga letra grande. Son muy interesantes las Biblias de bolsillo, las que las señoras pueden cargar ahí en el bolso, la que usted se puede meter ahí en su bolsillo, pero pues hay que cargar una lupa también para leerla. Entonces es un poquito más difícil. Yo sí prefiero una Biblia de un tamaño normal y que tenga letra grande, que tenga buenos espacios, que tenga una buena edición en su manera de haberla hecho. Es muy importante, sobre todo para nosotros que queremos involucrarnos y sumergirnos en este mundo de la Biblia,
es muy importante una Biblia que tenga comentarios, que no sea compuesta únicamente por la poderosa palabra transmitida por Dios, sino sobre todo que al principio de cada libro, como esta Biblia por ejemplo lo tiene, al principio de cada libro tenga al menos 1 o 2 paginitas de un comentario general sobre ese libro que vamos a leer. Eso nos ayuda mucho a entender el libro. Pues aquí vamos a hacer todo un estudio, pero es muy importante uno allá repasar y en una buena edición cada libro bíblico traiga 1 o 2 paginitas de comentario, y lo mismo al final de cada página, siempre que tenga una margen con algunos comentarios sobre los textos que hay aquí. Yo quiero leer este texto que me habla sobre la fidelidad y el premio y la victoria en el libro del Deuteronomio. Pues este capítulo 2 del libro del Deuteronomio, yo saber abajo alguna cosita respecto a un comentario, una explicación al respecto. Que tenga letra grande, que tenga buenos comentarios. Ya se los dije, se los repito y me lo van a escuchar decir mucho, hay muchas cosas en las que yo soy insistente, muy importante que tenga todos los libros bíblicos. No es tan difícil para nosotros que ya vamos caminando y que vamos aprendiendo cositas en nuestro curso, no es tan difícil hacerlo, porque usted ya tiene ahí una lista con todos los libros bíblicos y tiene una tabla de contenido en las Biblias, y cuéntelos, deben ser 73 libros sin ninguna falta. Muy importante, no es más palabra de Dios porque tenga bordes dorados, porque tenga una pasta hermosísima o porque haya que contratar una tractomula para poderla cargar de lo grande que es. Porque la Biblia no es para ponerla de adorno en la casa. Entonces usted se consigue una edición de lujo que le vale mucho dinero, que tiene unos bordes dorados muy hermosos, y usted se consigue un atril como este y la pone en la sala bien bonita. Y después usted va a mirar esa Biblia con el tiempo y resulta que toda es blanca, pero en el Salmo 91 es amarilla, porque usted va y la abre allá en el Salmo 91 y de allá no la volvió a mover, o porque tiene unas imágenes muy bonitas, tiene unas imágenes de color muy hermosas, entonces me ayuda a decorar la sala de la casa o la habitación. Yo no estoy diciendo que no se pueda, y si lo va a hacer con un sentido espiritual, y si usted va a hacer un altar, como aquí hemos innovado hoy nuestra escenografía con ustedes saben que a mí me gusta todo muy sencillo, muy simple. Yo estoy feliz haciendo el curso así, de una manera muy simplecita y muy sencilla, aquí en el Salón Parroquial de Cristo Rey, solito aquí transmitiéndole, mientras sé que todos ustedes están allá detrás de pantalla, pero hoy quisimos en nuestra escenografía también, con toda la dignidad, pero de una manera muy sencilla, poner la palabra abierta en un atril. Eso lo puede tener usted en su casa, pero que vaya y la lea. Que usted cuando llegue del trabajo, del estudio, de la calle, vaya y le dé una ojeadita a un párrafo, a 2 párrafos. Así tiene sentido. Si no, no es lo más importante tener allá una edición de superlujo, pero sí tener la palabra de Dios y tenerla completa, tenerla en letra grande y con buenos comentarios. Como ya les decía, la imagen que les puse allí es esta Biblia, la Biblia de América. Hay esta edición rojita que ven allá al lado izquierdo, es una edición económica, una edición que en pesos colombianos debe valer unos 18 o 20 mil pesitos, no vale más. Hay otra edición, la que tenemos aquí a la derecha, en pasta dura, de esa misma traducción de la Biblia de América, que de pronto vale un poquito más, pero es una buena Biblia. Los que estén pensando en conseguir Biblia, yo después voy a ir aquí entregando algunas, vamos a mirar cómo lo vamos a ir haciendo. Me gusta hacer regalitos de Biblias, vamos a irlo haciendo, y la que yo regalo siempre es la Biblia de América, porque es asequible, porque tiene letra grande, porque tiene muy buenos comentarios. Varios de los editores de esta Biblia fueron profesores míos cuando estudié en Roma y en Jerusalén. Varios de los que aparecen aquí fueron mis profesores, y por eso sé que es una muy buena traducción y una muy buena edición de la Biblia, y es la que yo pues siempre recomiendo. Aquí en nuestro entorno pues es de una manera fácil de conseguir. Otra pregunta que me hicieron, muy importante, y con esto terminamos las preguntas y terminamos la introducción,
¿Cómo buscar una cita bíblica? Padre, yo leo en un libro, en la catequesis, en un libro espiritual que me estoy leyendo, en un seminario que estoy haciendo, en un retiro, me ponen allá una cita y me ponen una inicial, me ponen un número y me ponen otros números. ¿Yo cómo hago para entender de qué se trata? Entonces, digámoslo de una manera muy simple. La Sagrada Escritura, la Biblia, en nuestras ediciones modernas y contemporáneas, está dividida en capítulos y versículos. Al principio no era así. Más adelantico vamos a ver unas imágenes de manuscritos y todo es seguido, todo es sin divisiones en capítulos y versículos. Pero en estas ediciones nuestras de las Biblias están divididas para facilitar la lectura en capítulos y versículos. Capítulo es una sección más amplia. Por ejemplo, las parábolas del Señor Jesús en el Evangelio pueden estar en un capítulo. Un relato histórico en el Antiguo Testamento de cuando el pueblo iba llegando a la montaña del Sinaí está en un solo capítulo. Contiene una historia, una enseñanza, un discurso, una parábola, digamos, en una sección más amplia. Y ese capítulo está dividido en versículos, que ya son pequeñas frases, pequeñas ideas, 2, 3 rengloncitos, que en un conjunto de versículos está el capítulo. En nuestras Biblias el capítulo va más grande. Comenzando el capítulo aparece, usted puede darle una ojeadita en este mismo momento ahí en sus Biblias, y usted comenzando cada capítulo ve su número grande, si es el capítulo 1, si es el capítulo 2, si es el capítulo 3. Los versículos suelen ir elevados y pequeñitos, van sobre la palabra y van de una manera pequeñita. Entonces va dando el comienzo. Capítulo 8 empieza con el versículito 1, luego pasa al versículito 2 y es el más pequeñito. El número del capítulo es el grande, el número del versículo es el pequeño. Les repito, muchos de ustedes conocen de sobra esto, pero yo quiero presumir y partir desde cero, de pensar que estamos gateando para después ir caminando. Ya estamos dando las primeras gateaditas y ya en la próxima sección que nos metemos propiamente en el Pentateuco, empezaremos a caminar. ¿Cómo se cita la Biblia entonces? Primero aparece la abreviatura de cada libro bíblico, por eso les puse esa tareita para hoy, para que vayamos familiarizándonos con las abreviaturas. Luego aparece el número del capítulo, luego una coma, y luego los versículos, de tal versículo a tal versículo, separado por un guión. Vamos a verlo aquí más fácil con algunos ejemplos. Allí tenemos DT 6,4-22. Parezco un profesor de matemáticas con lo que acabo de decir, pero no. Ahí tenemos libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 22. Libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos del 4 al 22. Primero la abreviatura del libro, luego el número del capítulo, luego una coma y luego los versículos desde donde empieza hasta donde termina, separados por un guioncito. Ahí estamos diciendo que el capítulo 6 del libro del Deuteronomio lo vamos a leer del versículo 4 hasta el versículo 22, todo completo. Pero también puede que a ustedes aquí un día les digamos, o en un retiro, o en un seminario, o en un libro espiritual que usted se está leyendo, le digamos, usted se va a leer el Deuteronomio en el capítulo 6, pero solamente algunos versículos, no del 4 al 22. Y entonces esos versículos los va a separar por punto y coma. Versículo 4, versículo 8, versículo 12, versículo 21. Si es versículos salteados, entonces van a ir separados por un punto y coma. Yo sé que hacia la carrera parece no tan fácil, pero usted después vuelve sobre esto y con los ejemplos que allí les pongo es muy fácil. También se puede citar un texto bíblico que abarca varios capítulos. Esta pregunta concreta, alguno de ustedes me la hizo a través de las redes sociales. Padre,
me encuentro esta cita y estoy poniendo el ejemplo concreto que alguien me puso. Génesis 1,1-2,4. ¿Qué es eso tan raro, padre? ¿Yo qué es lo que tengo que leer ahí? Y es muy fácil. Usted va a leer el libro del Génesis, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. Este es un conjunto en la Biblia que es la historia de la creación en 7 días, que vamos nosotros aquí a meditar muy bonito. Le vamos a dedicar una sección completa solamente a meditar este texto. Cuando ya entremos en cada uno de los libros bíblicos vamos a hacer eso. Vamos a estudiar la generalidad de los libros bíblicos, pero también nos vamos a quedar varias secciones en unos textos que son, pues no digamos los más importantes, pero que son fundamentales en un conocimiento de la palabra de Dios. Este es uno de ellos, la historia de la creación en 7 días. Va desde el versículo 1 del capítulo 1 del Génesis hasta el versículo 4 del capítulo 2 del Génesis. Génesis 1:1 a Génesis 2:4. Ahí está la explicación. Muy bien. Este tiempo se va muy rápido, pero vamos a terminar nuestras generalidades muy brevemente. Hace 8 días terminamos nosotros diciendo que el texto de la palabra de Dios, este texto que nosotros tenemos aquí, la Sagrada Escritura, primero tuvo toda una tradición oral. Es decir, por mandato del mismo Dios, las enseñanzas del pueblo de Israel se fueron transmitiendo de generación en generación. Los padres se las enseñaban a los hijos. También habían unas escuelas de sabiduría donde les contaban todas las hazañas realizadas por Dios. Todo lo que en la historia primera Dios fue haciendo por su pueblo, eso primero se transmitió de voz a voz. ¿Por qué? Porque no había imprenta, porque no habían fotocopiadoras, porque no habían editoriales de libros, porque todo el mundo no sabía leer y escribir, porque no había papel, porque era un poco más difícil. Entonces era transmitido oralmente, hermoso. Y lo mismo para el Nuevo Testamento. Cuando Jesús vino a esta tierra y empezó a enseñar, empezó a decir parábolas, empezó a hacer milagros, empezó a dar todo un discurso de salvación, eso primero se transmitió oralmente. Los discípulos, testigos directos, lo fueron transmitiendo, pero hubo un momento por necesidad histórica, ya lo vamos a ver, primero porque iban pasando las generaciones y se corría el peligro de perderse esa enseñanza, aquello de ir de voz a voz. Y segundo, porque se fue expandiendo la iglesia y se fue expandiendo el mensaje y había que llegar a más partes y no era tan fácil el voz a voz, entonces se empezó a dejar por escrito. Así surgieron los libros bíblicos. Primero una transmisión oral por mucho tiempo y luego esa transmisión oral terminó poniéndose por escrito. En cada uno de los libros bíblicos, cuando empezó a compilarse por escrito, una palabra que vamos a recordar mucho y muy seguido nosotros aquí, hay un propósito editorial. Hay una historia, hay unos datos históricos, hay unos personajes, hay unas enseñanzas concretas, pero siempre queriendo llegar a un punto. ¿Qué es lo que cada libro bíblico se propone? Dios le transmitió al ser humano una enseñanza concreta y es la que tenemos nosotros en esos libros bíblicos. Usted tome nota ya de este texto, yo aquí solamente voy a leerle algunos versículos. Usted anote este texto y por favor, después de esta enseñanza o mañana o esta semana, por favor vaya sobre este texto. Deuteronomio, miren que yo soy tan buena gente y que aquí todavía se los puse completo, después solamente va a aparecer DT. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 25, hermosísimo. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 25. Aquí vamos a citar algunos versículos que dice así: guarda en tu corazón estas palabras que hoy te digo, incúlcaselas a tus hijos y háblales de ellas en casa o cuando vayas de viaje, acostado o levantado. Cuídate de no olvidar al Señor que te sacó de Egipto. Observa cuidadosamente los mandamientos del Señor.
Los ubico así muy rápidamente en el contexto histórico para que podamos ir entendiendo los textos. El libro del Deuteronomio, como lo vamos a estudiar, es el quinto libro de la Biblia y son unos discursos que Moisés da inspirado por Dios al pueblo de Israel. Moisés a punto de morir, ya están en el umbral de la tierra prometida, salieron de la esclavitud en Egipto, caminaron por el desierto y ya van a llegar a la tierra prometida. Y Moisés da unos discursos dando las últimas directrices antes de entrar en la tierra prometida. Y yo quise escoger este texto hablando de que primero fue una tradición oral para luego quedar por escrito lo que tenemos en la Biblia, porque aquí en el Deuteronomio y en muchos otros textos, pero aquí en el Deuteronomio tenemos claro que fue una enseñanza directamente venida de Dios. Cuando el pueblo de Israel ya está a punto de entrar en la tierra prometida, Dios le dice: acuérdate de todo esto que yo te estoy diciendo a través de Moisés, todas las enseñanzas que yo te digo, apréndetelas y se las vas a inculcar a tus hijos y háblales de ellas en todo momento, cuando estés en casa, cuando vayas de camino, cuando estés acostado o levantado. Y les da una orden: cuídense de no olvidar todo lo que yo les he enseñado, todo lo que hasta este momento les ha pasado históricamente. Un pueblo que estuvo esclavo, que salió libre, que pasó el Mar Rojo, que caminó por el desierto, que hizo una alianza con Dios. Nada de eso lo van a olvidar, ni todo lo que yo les he enseñado. Por eso es que queda la palabra de Dios, porque el pueblo está obedeciendo a lo que Dios les mandó antes de entrar en la tierra prometida. Grábense todas las enseñanzas que yo les doy, transmítanlas de generación en generación en todo momento, en la casa, en el camino, acostado, levantado. Cuídense de que esa enseñanza no se vaya a perder, de que permanezca para siempre. Y gracias a ese mandato divino, pues tenemos nosotros la palabra de Dios. Paréntesis, en esto siempre vamos a sacar enseñanzas para nuestra vida. Miren ustedes lo importante que es. Hoy, esto, cultivar la palabra de Dios, aprenderla, papás, abuelos, enseñarles a las nuevas generaciones con amor, no con regaños, no con cantaleta, no como una imposición, sino que le cojan amor a todo lo que tiene que ver con la iglesia, con las enseñanzas, con la palabra de Dios, porque ahí está la clave de todo para que sigamos hacia adelante con fe y conservando nuestra tradición. Aquí simplemente quería mostrarles una imagen, de pronto es un poco borrosa porque no es fácil conseguirlas, una imagen de un manuscrito en hebreo, una imagen tomada de un museo en París donde hay un pedacito en hebreo de la palabra de Dios. Así era, no eran capítulos y versículos los manuscritos originales. Los manuscritos en hebreo siempre se van a leer de la parte superior de derecha a izquierda, empezando por la derecha y yendo hacia la izquierda, y este es un fragmento entonces de un manuscrito. Aquí un poco mejor, un texto en griego, el que tienen al lado izquierdo, y un texto en hebreo, el que tienen al lado derecho. Allá en el texto griego tenemos un manuscrito del final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, cuando Jesús resucitado se aparece a María Magdalena, y cuando se aparece no lo llama a los discípulos de Maús Marcos, sino a aquellos caminantes que van de un pueblito a otro dialogando, y el Señor se aparece resucitado en medio de ellos. Está en griego. Y aquí en hebreo tenemos un pedacito del libro del Génesis, en el capítulo 41, recuerden, se lee de derecha a izquierda para los que quieran leerlo, desde arriba, empezando de derecha a izquierda, un pedacito del Evangelio del Génesis cuando nos habla de cómo el faraón de Egipto le cogió mucho amor a José, hijo de Jacob, y tuvo con él como toda su confianza y lo nombró en un gran puesto allá en el imperio egipcio. Eso es lo que nos cuenta este capítulo, que aquí tenemos un ejemplo de cómo es en hebreo, allá cómo es en griego el Evangelio, apariciones de Jesús resucitado. Muy bien, otra cosita que queríamos enseñarles hoy, así muy breve, esto pues es una cosa un poquito técnica y ya a estas alturas, como con 46 o 47 minutos que llevamos, pues de pronto los cansa un poquito, pero este es un curso también serio para aprender cosas importantes. ¿Cómo llega esta Biblia hasta nosotros hoy, la que tenemos?
esta Biblia de América que tenemos con traducción a un lenguaje muy de nosotros, aquí en nuestro continente. Lo inicial que hubo en la Biblia se llaman autógrafos. Autógrafo quiere decir el original, auto, hecho por sí mismo, grafo, escritura, escribir. El original de la Biblia, hecho en papiros y en pergaminos, es decir, cogían la piel de un animal o cogían la corteza de un árbol, esos eran los materiales, o la piel del animal, que la disecaban y todo ese proceso, o la corteza del árbol, también todo un proceso para que quedara tiesa y se pudiera allí escribir, y con un punzón iban escribiendo allá en hebreo o en griego, con la corteza del árbol, con la piel del animal, empezaron a dejar por escrito en el tiempo. Recuerden que primero fue oral por necesidad histórica para llegar a más personas y por el riesgo de que se perdiera el mensaje, lo compilaron por escrito. Autógrafos. Después vienen copias, gracias a Dios quedaron copias. Copias son esos autógrafos pasados por otros escribas, tal cual, igualitos, del hebreo y del griego, en pieles de animales, en cortezas de los árboles, coger esos autógrafos y transcribirlos, tal cual, como yo coger esta Biblia sin cambiarle ninguna palabrita, ninguna coma, ningún punto, y yo en una hojita empezar a escribirla. Esa es una copia. Luego vienen las versiones, que son traducciones directamente de la fuente a una lengua distinta. La más famosa es la traducción del hebreo y del griego al latín, hecha por San Jerónimo, que entre otras cosas es el patrono de los que estudiamos la Biblia. Usted encomiéndese a San Jerónimo, busque por allá un poquito la historia de San Jerónimo, que es hermosa. Él se metió en una cueva allá en Belén y no volvió a salir hasta que no pasó la Biblia del hebreo y del griego a el latín, y esa versión, que se llama la Vulgata, es la más famosa. Y luego de esa Vulgata en latín, ya cuando apareció la imprenta, empezaron a pasarse a nuestras lenguas la Biblia. Ese es el proceso. Entonces, los originales, las copias de esos originales, las versiones, y luego lo que tenemos nosotros hoy, que son traducciones a todas las lenguas, a estas lenguas modernas y a todas las lenguas. La Biblia, el libro más vendido en el mundo, pues es a partir de toda esta historia. Bueno, yo creo que podemos dejar ahí para no ampliarnos mucho. Dentro de 8 días terminamos algunos conceptos muy rápidos que yo les quería también dejar, pero esto es lo más importante. Lo que quería decirles hoy es esto. Ustedes ven que vamos despacio, vamos a tratar de no pasarnos nunca de los 50 minuticos. Yo creo que se hacen agradables, yo creo que aprendemos muchas cosas. Entusiásmense mucho porque esto cada vez se va a poner mejor. Dentro de 8 días retomamos esta última partecita en 10 minutos y nos metemos inmediatamente en el Pentateuco. Vamos caminando en orden, eso es lo bueno. Donde quedemos, ahí vamos siguiendo a los 8 días, y lo más importante es que ustedes sigan muy conectaditos, que sigamos hacia adelante, que se entusiasmen mucho. Terminamos esta parte introductoria dentro de 8 días en 10 minuticos y nos metemos ya propiamente en el primer segmento de la poderosa palabra, que es el Pentateuco, formado por los 5 primeros libros. Atentos pues con la tareita. Como nos vamos a meter ya en los primeros libros de la Biblia, entonces la tarea es muy sencilla. Usted va a buscar en su Biblia los primeros 5 libros. Recuerden que el ejercicio personal, la tarea siempre tiene un solo objetivo, uno solo, y es contacto con la palabra de Dios. Porque ustedes ven que aquí el tiempo se nos va muy rápido y no alcanzamos a tener ese contacto. Algunos textos, cópienlos y léanlos, pero entonces usted va a ir allá y se va a sumergir en el maravilloso mundo de la Biblia, usted en su casa. Coja los primeros 5 libros de la Biblia y va a escribir ahí en sus notas, en su cuaderno de apuntes, el número de capítulos que posee cada libro. Usted va a decir, los va a coger en orden: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero usted va a decir, bueno, Génesis tiene 50 capítulos y Éxodo tiene 40. ¿Y Deuteronomio cuántos tendrá? Y Levítico y Números. Y va a mirar cuál es el más amplio, cuál es el más breve, de acuerdo al mensaje que quiere dar.
Este segundo punto me encanta a mí, porque nos vamos a empezar a meter en el mundo bíblico. Es lo que vamos a estudiar en el Pentateuco. Usted va a buscar en el libro del Génesis los textos que hablan de estos temas que son muy conocidos, y usted va a empezar a citar. Usted va a decir allá, esto se encuentra en GN, capítulo tal, versículos tales. Ya sabe cómo hacerlo, y si no, vuelve y ve este video al principio para que se ubique cómo se busca una cita. Y usted me va a encontrar entonces el relato que habla de la serpiente tentadora. Búsquelo allá en el Génesis, el pedacito exacto donde empieza a hablar y hasta donde va todo lo referente a cuando la serpiente tentó a los primeros seres humanos. Va a buscar el episodio cuando Caín asesina a su hermano Abel. Va a buscar el episodio de la Torre de Babel y va a buscar cuando Dios llama a Abraham. Les voy a dar una pista para que no sea muy difícil. Todo esto está en los primeros 12 capítulos del Génesis. No se tiene que leer los 12 primeros capítulos. Si quiere, hágalo. Pero el llamado a Abraham, les voy a dar una pista, yo soy muy buena gente, está en el capítulo 12. Y de ahí para atrás están estas otras escenas. Cítelas bien citaditas. Yo dentro de 8 días se las voy a traer y usted va a comparar si lo hizo bien. Ahí les queda para que lo miren. Un aviso, una cuñita antes de terminar. A petición de muchos de ustedes, desde el día de ayer, domingo, en este canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, hemos empezado a transmitir 5 o 6 minuticos diarios de una breve predicación sobre la palabra de cada día. El Evangelio para la Santa Misa de cada día, yo les voy a dar unas pildoritas, unas enseñanzas, una meditación espiritual muy breve. Leemos el Evangelio y 5 minuticos de meditación antes de irse a trabajar o cuando llegue a almorzar. Entonces usted entra, igual yo en las redes y en los grupos que vamos armando les voy poniendo el link, pero si no le llega el link, usted busque en Cristo Rey Manizales cada día desde las 7 de la mañana el videíto con una breve predicación de 6, de 7 minutos para cada día. Lo hemos querido titular La poderosa palabra de Dios, enseñanza bíblica para cada día. Poderosa palabra de Dios porque es el título que a mí siempre me gusta darle a la Sagrada Escritura, es la poderosa palabra de Dios. Entonces ya saben, desde ayer, cada día vamos a encontrar en nuestro canal de YouTube, Cristo Rey Manizales, esa poderosa palabra de Dios con el Evangelio de cada día. Recuerden suscribirse a nuestro canal, los que no lo han hecho, y recuerden nuestra dirección electrónica, maravillosomundodelabiblia@gmail.com. Espero pues que sigan muy entusiasmados. Yo siempre digo, decimos muchas cosas en estos 50 minuticos, pero también sé que algo se queda y que ustedes pueden volver allí y mirar. Dentro de 8 días ya nos sumergimos en el mundo del Pentateuco y en el mundo de los primeros 5 libros de la Biblia. Les agradezco en el alma, los quiero mucho, sus palabras me ayudan mucho, me motivan. Ustedes saben que estoy batallando con un proceso de salud. El Señor este año ha sido grande conmigo, ha sido hermoso. Me estoy recuperando en este momento de la última cirugía que fue hace 15 días, aunque no parezca. Hace 15 días salí de una cirugía un poquito fuerte, pero aquí me lleva el Señor. Y con mucho entusiasmo y mucho amor vengo a estar con ustedes porque en mi ministerio sacerdotal se llena de vida y se llena de salud, sabiendo que ustedes están tan entusiasmados con nuestro encuentro del maravilloso mundo de la Biblia. El Señor los bendiga, los queremos mucho y que durante todo este tiempo podamos seguir creciendo en el conocimiento de la poderosa palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. El Señor los bendiga y gracias por estar conectados con nosotros.